¿Cómo me dijiste? Oblicua. No dice la página ahí, papi. Se busco la página. 204, 12, no sé. 12 o reflexión 12 en 2005. Para hacer persona. ¿Cómo? Para arriba. Por cuadrito. Corre un poquito más para arriba. Para arriba. No, te va a estar bajando. Ahí. Ya. Baja un poquito más, pasaste. Cuando empieza la flexión oblicua. Ahí. Ahí. Ahí está. Bueno. Solucionado el inconveniente. Flexión oblicua. Porque hay un grupo. Vamos por pone más. Ahí. El tema de flexión oblicua, que es una combinación de momento flector con corte, donde todavía no aparece el tercer tipo de solicitación que nos falta ver, que es el esfuerzo normal N. En este caso, la flexión oblicua, el plano de acción de la acción de carga, el plano de momentos, F, identificado con la letra F minúscula en la figura, no corresponde o no se corresponde con la dirección de ninguno de los ejes principales de inercia de la sección. La definición de eje principal corresponde con la definición ocupada en momentos de inercia, en estabilidad 1, y en círculo de Moore, ejes principales en círculo de Moore. Se corresponde con que, según esas direcciones, la de los ejes principales, las tensiones normales son máximas o mínimas. En el caso que no coincidan con ninguno del plano de acción de carga, en este caso F, el plano de momentos, el plano de acción, con ninguno de los ejes principales de la sección transversal de la viga,
tenemos un caso de flexión oblicua. El caso típico que toma acá en el ejemplo es el caso típico de un elemento estructural, de un techo inclinado, donde obviamente las cargas, los pesos, las fuerzas que actúan según el plano F corresponden a fuerzas gravitacionales, y en este caso son verticales. Se ve aquí que la fuerza, la carga, actúa según la dirección del eje F. Y si convencionalmente ubicamos al momento como un vector normal al plano de cargas, M, obviamente habrá una componente M eta y M epsilon. Lo que parece una letra N es la letra griega eta, y no sé qué pasó. ¿Abajo? No, no está, no hay nada acá. Desapareció. Desapareció. ¿Ahí? No, todavía no, ahí está. Un poquito más arriba porque está... ¿Lo dibujo? Un poquito más hacia arriba. Sí, muestra el dibujo más todavía. Ahí. Las fuerzas corresponden a cargas gravitacionales y se originan en un eje de acción de la fuerza vertical, que no coincide en este caso con ninguno de los ejes de la sección transversal, que es una viga, corresponde a una viga estandarizada doble T. Obviamente M tiene componentes según el eje epsilon y según el eje eta. En este caso, son dos direcciones ortogonales entre sí, tanto eta es ortogonal con epsilon, son direcciones ortogonales, y se puede descomponer el caso del momento M. Tiene componentes, se puede descomponer según la dirección del eje epsilon y el eje eta. Y en ambos casos son distintos de cero. Obviamente, en este caso el esfuerzo que todavía no está apareciendo, no se está combinando, es el esfuerzo normal. Si ustedes, es fácil de ver que si alfa es el ángulo que forma el plano de cargas F con la dirección del eje eta, también va a ser el ángulo que forme M con M epsilon y con M eta. O sea, M epsilon va a ser M, el momento M, por el coseno de alfa, y M eta, M por el seno de alfa. La fórmula son dos casos de flexión simple, una combinación de dos casos de flexión simple, y por lo tanto se pueden aplicar las fórmulas que ya vimos para la flexión pura y para la flexión simple. Y en este caso, como una sumatoria algebraica de esfuerzos. Recordamos la fórmula de Navier: sigma es igual a m sobre j por la distancia, que en este caso, si tomamos los ejes epsilon y eta, sigma m epsilon y sigma m eta. O sea, la sumatoria de momentos según los dos ejes me va a dar la tensión a la cual va a estar sometida cualquier punto de la viga, la pieza, la sección transversal en cuestión. Un poquito más arriba. Más. En este caso, un poquito más. En este caso,
se trata de una sumatoria algebraica de dos casos de flexión simple, y la fórmula que vimos se conoce como la fórmula de dos términos para la flexión oblicua. En este caso, si ubicamos la posición del eje neutro, partiendo de la ecuación de tensiones que vimos que tiene de dos partes, la fórmula de dos términos, en el eje neutro la tensión tiene que ser cero, ya que no tiene deformaciones en el eje neutro, en el baricentro. Si yo planteo la ecuación tensión igual a cero, me queda m epsilon sobre j epsilon por n más m eta j eta por epsilon igual a cero, y me queda que eta es igual a menos m en momentos, relación de momentos eta epsilon, momento de inercia j epsilon j eta por epsilon. Esta es la ecuación de una recta, pasa por el baricentro obviamente porque la ecuación de una recta que no tiene términos independientes, digamos, para recordar un poco algo de geometría analítica, ¿no? Esta es la ecuación de una recta que no tiene términos independientes, por lo tanto pasa por el origen de coordenadas, pero su dirección no coincide con ninguno de los ejes principales de inercia. Para nuestro caso, m epsilon, m eta, m coseno de alfa, m eta, m seno de alfa, sustituyendo en la ecuación anterior, me va a quedar que eta es igual a menos relación de momentos de inercia psi epsilon sobre eta, epsilon tangente de alfa. Tangente de alfa es la relación de momentos. Si ustedes miran la figura van a ver que tangente de alfa no es otra cosa que m eta sobre m epsilon. Y de acá obtengo la relación de tangente de θ, que es la relación deducida de la ecuación de la recta que corresponde al eje neutro, eta sobre epsilon igual a tangente de θ, donde θ es la inclinación, θ no es otra cosa que la inclinación de la recta que corresponde al eje neutro respecto del eje epsilon. Por supuesto se puede analizar como dos casos de flexión simple, recta, donde tenemos el caso de tensiones a la derecha, en la figura 6.16, tensiones sigma debidas al momento m eta, que en este caso son negativas en la parte de arriba, se comprimen, y son positivas en la parte inferior, y abajo las tensiones que se derivan de la aplicación del momento m epsilon. También a la derecha negativo y a la izquierda positivo, y un diagrama de tensiones resultantes de sumar tensiones en cada punto. Vemos inclinado un diagrama resultante de tensiones, donde cada punto o el estado tensional de cada punto se obtiene por la sumatoria algebraica de tensiones. Se puede definir este método por el método de superposición de efectos, cosa que tiene validez en el caso de validez de la ley de Hooke, en el caso del campo elástico, tiene validez, y que estamos trabajando con dos proyecciones ortogonales entre sí, ya que cada componente no tiene incidencia en la dirección ortogonal respectiva. De la figura que está un poco más arriba, podemos ver cómo el diagrama de tensiones puede obtenerse por superposición de efectos. Algo importante a tener en cuenta es que las tensiones sigmas son perpendiculares a la sección, es decir, son tensiones normales que corresponden a sigma z, si z es el eje que coincide con la dirección longitudinal, ¿no?, la pieza.
El diagrama se dibuja abatido para poder representarlo con mayor comodidad, ¿no? En el caso de una sección transversal doblemente simétrica como la figura 6.16, la tensión normal máxima puede calcularse de la manera siguiente. Sigma máxima, la tensión máxima es M epsilon sobre J epsilon por N máximo, eta máximo, más M eta, J eta por epsilon máximo. Si acá dividimos, hacemos el cociente del momento de inercia y la distancia máxima en cada caso, tenemos los módulos resistentes en la flexión W epsilon y W eta. Y acá se puede dimensionar, digamos, con la fórmula, haciendo que la tensión máxima que se produzca sea menor o igual que la tensión admisible. Obviamente, esta es una fórmula que se utiliza para el predimensionado en realidad. En este caso no es directa porque, como en el caso de la flexión recta, ya que hay dos incógnitas. Los W epsilon y W eta son términos incógnitas en esta ecuación. Se puede realizar un procedimiento lo más acertado posible haciendo el siguiente procedimiento. El W máximo, sacando factor común, uno de los módulos resistentes del W epsilon, en este caso, factor común, me queda una expresión M epsilon más R M eta, donde R es la relación de módulos resistentes. Se puede predimensionar de esta manera adoptando un valor del módulo y verificando con la fórmula, verificando que no sea la tensión que se obtenga no sea mayor que la tensión admisible. Habitualmente para las secciones normalizadas, como el caso de perfiles y secciones regulares como figuras geométricas regulares, existe una relación aproximada R en cada tipo de perfil. Por ejemplo, da el caso de un perfil doble T que varía entre 7 a 9 la relación de módulos resistentes. En la tabla, si ustedes se fijan en la tabla, para perfiles normalizados, hay una columna que define el valor de del módulo resistente. La relación de módulos resistentes X e Y, X e Y en la tabla en este caso, varían entre 7 y 9 para perfil doble T, entre 4 y 6 para un perfil ángulo, y en el caso de un rectángulo, la relación habitualmente está en la relación del ancho al alto. Un poquito más. Proponiendo el procedimiento es proponer un valor, dar un valor de R para obtener un valor de WX necesario, y con se elige la sección en tabla. Como el valor de R no resulta en general tal como se lo supone, siempre debe verificarse la ecuación. Si esta ecuación no se cumple, entonces deberá adoptarse otra sección. Cuando la sección es doblemente simétrica, los puntos donde se dan la máxima tensión de compresión y tracción no tienen por qué tener simultáneamente como coordenadas los valores máximos X e Y. Por esta razón suele resultar muy práctico dibujar una sección a escala y trazar el eje neutro como diagrama de tensiones que resulta perpendicular a dicho eje, donde es posible determinar gráficamente las posiciones donde las tensiones son máximas y mínimas, aún sin calcular valores. Bueno, hay una forma, una metodología también de trabajar para la flexión oblicua, que se llama fórmula de un solo término,
donde nosotros vimos anteriormente que había una fórmula llamada fórmula de dos términos, que eran fórmulas de dos términos correspondientes a flexión simple. La fórmula de la flexión simple es parte de la hipótesis de Navier-Bernoulli, donde ya vimos en una demostración de las deformaciones que la deformación específica unitaria, epsilon, era igual a I sobre ρ, en este caso I al eje neutro, y que además por la ley de Hooke, sigma era igual a E por epsilon. Desde aquí se deduce con la ley de Hooke y con una fórmula que se obtuvo de la deformación de las fibras, que la tensión es igual a 1 sobre ρ, la curvatura, en este caso, por E por IN, que es igual a la letra psi por IN. Psi es una constante, producto de la curvatura y producto del módulo de elasticidad longitudinal, que es psi por IN. Para un elemento diferencial de área ubicada en la sección transversal, existe una fuerza diferencial de N producto de la tensión sigma. El diferencial de N va a ser obviamente el área elemental diferencial de omega por sigma, ¿sí? Un poco más. Bueno, esta figura es una sección que no tiene ejes de simetría, no tiene ejes principales de inercia coincidiendo con los o ejes principales coincidiendo con los ejes X e Y coordenados que aparecen en la figura. En este caso el plano F de acción de carga, de las cargas, está inclinado un ángulo alfa, en este caso es beta, con el eje neutro, la posición del eje neutro que aparece en la figura como NN. Obviamente aparece también un diagrama de momentos convencionalmente dibujado, vectores momentos convencionalmente dibujados en la figura, ¿no? Y se puede utilizar para secciones para las cuales los ejes X e Y coordenados no sean ejes principales de inercia. Por razones de equilibrio, un poquito más para arriba. Los ejes, por razones de equilibrio, digamos, en este caso, el esfuerzo normal va a ser el producto, la integral del producto de sigma por diferencial de omega, que tiene que ser igual a 0 porque todavía no actúa el esfuerzo normal, teniendo en cuenta las fórmulas que ya vimos transformadas más arriba, aparece como que sigma es igual a psi por IN por diferencial de omega, y me queda finalmente que psi por el producto, la integral de IN diferencial de omega, que tiene que ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, solamente puede ser cuando SN sea igual a 0, o sea, que el eje neutro pase por el baricentro de la sección. Sí, ya eran productos de constante. Para que tal condición dada por la ecuación anterior se satisfaga, debe ocurrir que el eje neutro sea baricéntrico. En la figura 6.17, así lo ubicamos porque ya conocíamos el resultado a partir de lo desarrollado en el ítem anterior. También por razones de equilibrio debe ocurrir que XF, un poquito más arriba, tiene que aparecer una figura para que se pueda... por razones de equilibrio debe ocurrir que XF, la distancia de la sección que se esté considerando de área diferencial de omega al plano de cargas F, XF, por diferencial de N sea igual a 0, respecto al plano de fuerzas, ¿no? XF por diferencial de N, sustituyendo
términos anteriormente ya vistos, va a resultar que la integral de psi por xf por in por diferencial de omega sea 0, lo que implica como psi, que es constante, no puede ser igual a 0, que la integral de xf in diferencial de omega igual al momento de inercia respecto al plano de carga sea igual a 0. De esta última ecuación se obtiene que el eje neutro y el plano de fuerzas son conjugados de inercia. La dirección del plano de carga con la dirección del eje neutro son direcciones conjugadas de inercia. O sea que si yo tomo simultáneamente momento de inercia respecto al plano de carga y del eje neutro, tiene que ser igual a 0. Si de la última ecuación obtenemos que IN por diferencial de N, el esfuerzo normal, el momento del esfuerzo normal va a ser igual a m seno de beta cuando no coincidan con las direcciones principales, y me queda que IN por diferencial de N va a ser finalmente la integral de psi por IN al cuadrado diferencial de omega, va a ser igual a psi, la integral de IN al cuadrado diferencial de omega, psi por el momento de inercia respecto al eje neutro. El momento va a ser igual al momento resultante, que va a ser m seno de beta. Por lo cual, la tensión sigma va a ser finalmente igual a m seno de beta sobre momento de inercia respecto al eje neutro por IN, distancia de la sección elemental respecto del eje neutro. Un poco más arriba. Esta es la fórmula 625, sí, un poco más arriba. Un poco más. Ahí está. Esta es la que se conoce como fórmula de un solo término en la flexión oblicua, y se utiliza básicamente para verificación del estado tensional, pero necesitamos conocer el ángulo beta, o sea, el ángulo que forma el plano de cargas, la dirección de carga, el plano de cargas y la dirección del eje neutro. Es muy práctico, en caso, utilizar el círculo de Morland para aplicar esta fórmula. Obviamente, en esta fórmula, el círculo de Morland lo trazamos trazando primero el momento de inercia Jx, a continuación el Ji, con ese diámetro se dibuja el círculo de Morland por el punto final de Jx se traza hacia la derecha, si es positivo, hacia la izquierda, si es negativo, el Jxi, el momento de inercia centrífugo. Vimos que las direcciones del plano de carga definida por la letra F minúscula, dirección de la letra F, tiene que ser conjugado del eje neutro. Para que sean conjugados, de acuerdo al círculo de Morland, no tiene que existir distancia entre la secante de estos dos ejes donde corten, uniendo el punto donde corten al círculo de Morland. No tiene que existir distancia al punto polar P. Esto se obtiene trazando, con la inclinación alfa que vimos, la inclinación del eje de cargas del plano F. Se une donde el punto A, donde corta el círculo de Morland, con P, hasta cortar al círculo de Morland en el extremo opuesto en la letra B. Por B y O pasa el eje neutro. El ángulo beta se mide con un transportador, se mide con una regla que mide ángulos, la inclinación entre el eje neutro y el plano de cargas. Obviamente, utilizando conocimientos del círculo de Morland, se puede encontrar
la expresión del momento de inercia que corresponde al eje neutro, tomando la distancia que exista desde la tangente donde corte el eje neutro el círculo de Morland al punto P, en la escala de momentos de inercia corresponde al momento de inercia respecto del eje neutro. Y el ángulo beta se mide con un transportador como el ángulo entre la línea, el plano de cargas y la dirección del eje neutro. Se sustituye en la fórmula y se determina por la relación M sobre JN seno de beta I sub n. I sub n se determina como la distancia máxima a la fibra más alejada de la sección que corresponda. La fórmula de un solo término resulta práctica, pero puede ser utilizada únicamente como verificación, cuando la sección ya ha sido dimensionada. Necesitamos predimensionar la sección y verificamos la tensión en los puntos más desfavorables, más alejados. Bueno, después da un concepto nuevo, sí. Bueno, flexión oblicua hasta acá. Eje curvo no corresponde a nuestra... Pasamos ahora a las capítulo 8, que corresponde a las deformaciones en la sección. Deformaciones en la flexión. ¿Qué comienza? Sí. ¿Cómo parar? Lo que estamos viendo corresponde a flexión siempre, ¿no? Se carga la pieza, se solicita, se carga la pieza, obviamente se deforma el eje de la sección cargada, se deforma, sufre una pequeña curvatura en función del estado de carga a que esté sometida. Y esto es lo que vamos a tratar de determinar ahora como deformaciones en la flexión. Las piezas flexadas sufren desplazamientos o deflexiones cuyo control es tan importante para garantizar el buen comportamiento estructural como la verificación de la resistencia. Cuando la estructura presenta deformaciones excesivas, la percepción de la misma por parte de los usuarios genera en estos una sensación de alto riesgo. Esto no es solo significativo, sino que también pueden aparecer problemas colaterales, tales como la fisuración en tabiques de mampostería que se apoyen sobre la estructura y en cielos rasos. Los elementos de máquinas, debido a grandes deflexiones, pueden resultar o pueden presentar desgastes prematuros o originar efectos vibratorios inadecuados. El conocimiento de las deformaciones resulta también sumamente importante desde el punto de vista constructivo. En efecto, si se conoce la flecha máxima que tendrá una viga de hormigón armado sometida a cargas permanentes, se volvió a cortar. Oh, levanta. Sí, sí. Sí, sí. Espera, va a bajar un poquito. Va a bajar un poquito. Ahí, ahí. El conocimiento de las deformaciones resulta también importante desde el punto de vista constructivo. Si se conoce, por ejemplo, la flecha máxima que tendrá una viga, el desplazamiento vertical
máximo que tendrá una viga de hormigón armado, cuando se la construye se puede contraflechar con el encofrado de manera tal de compensar esta deformación finalmente, ¿no? De modo que la pieza puede, para el estado de cargas, quedar como sin deformación aparente. Por otro lado, no es posible conocer las características dinámicas y vibratorias de un elemento estructural si no se analizan deformaciones. Y asimismo, atendiendo a que hemos demostrado que en el análisis de las deflexiones resulta imprescindible para la resolución estática de piezas flexadas y preestáticas. Se analiza distintos métodos para el cálculo de deformaciones, en algunos casos aplicables a cualquier tipo de estructuras y otros solamente a estructuras lineales. A continuación veremos algunos de estos métodos. La línea elástica, su ecuación. Este es un método para determinar deformaciones, ¿no? Se llama línea elástica a la forma que adopta el eje de una viga al producirse la deformación de la misma por acción de cargas exteriores permanentes, ¿no? Para deducir la ecuación de la elástica, vamos a suponer que las deformaciones son pequeñas. Recordemos que estamos en el campo elástico, campo de validación de la ley de Hooke, y donde se aceptan las superposiciones de efectos. Además, solo consideramos las deformaciones debidas a los momentos flectores. Se asume que el esfuerzo principal en una viga sometida a flexión oblicua, combinación de corte y momento flector, el máximo esfuerzo corresponde al esfuerzo flector, al momento flector, respecto del corte, ¿no? Bueno, se ve la figura, la línea elástica, la elástica que adopta, la forma que adopta el eje de la viga deformada, ¿no? Y un sentido de giro de los valores angulares extremos, positivo en el sentido horario, ¿sí? Un poquito más. Ahí. En la figura anterior mostraba la viga curvada, el eje de la viga curvada. Tomamos ahora una sección del eje de la viga curvada que tenga una longitud de arco diferencial de S, una distancia elemental del arco de la figura deformada. Por supuesto que hace falta recordar que estamos trabajando básicamente, más allá de estar en un caso de flexión simple, estamos trabajando con fórmulas que corresponden a la flexión pura, porque el esfuerzo principal es la flexión y se acepta que la relación LH es superior a 10. Largo de la pieza, altura de la pieza es superior a 10. Para ese caso, y como estamos trabajando con las fórmulas de la flexión pura, la curvatura del eje de la viga flexada es permanente, es constante. La única curvatura constante es la del círculo. La única curvatura constante es la del círculo. Por eso es que todos los ejes normales a la viga deformada se coinciden en el punto C o centro de curvatura del eje de la viga deformada. Todos los ejes de las secciones transversales que consideramos o que podamos considerar van a coincidir con el centro de curvatura C de la figura. Como estamos en el campo elemental, de deformaciones pequeñas elementales, el elemento diferencial de ese elemento de arco deformado va a ser igual a ρ por diferencial de tita, de phi, perdón, tita. Ρ por diferencial de tita, donde ρ es el radio de curvatura, y tita es
el ángulo que distiende las tangentes extremas a la sección respecto de la vertical. Theta es el ángulo que distienden respecto a la vertical, y el ángulo que distienden entre sí las tangentes extremas a la sección es un diferencial de theta. Esto es geométrico, ¿no? 1 sobre ρ, la curvatura, es igual obviamente a diferencial de theta respecto de S. Es lo que se conoce como la curvatura, ¿no? 1 de ρ es la curvatura, y se tiene que entender como lo que varía, los ángulos que distienden cada sección elemental a cualquier distancia del eje de la viga deformado. Como estamos en el campo diferencial, aproximadamente diferencial de S es igual al diferencial de Z en cualquier punto Z del eje de la viga deformado, por lo cual 1 sobre ρ finalmente es igual, aproximadamente igual a diferencial de θ respecto de diferencial de Z. Como θ es un ángulo pequeño, aproximadamente el argumento de la sección, el valor del ángulo, es aproximadamente igual a la función tangente, y también es aproximadamente igual a la función seno del ángulo θ. En definitiva, tangente θ es igual a diferencial de I por diferencial de Z, que se ve en la parte inferior del dibujo de la figura 8.2. Tangente de θ es igual a diferencial de I respecto de Z. En definitiva, el diferencial de θ respecto de Z no es otra cosa que la derivada segunda de I respecto de Z al cuadrado, que es igual a la curvatura, según la fórmula 8.2, un poquito más arriba. Si ahora recordamos expresiones de la flexión, la derivada segunda de I respecto de Z al cuadrado, la curvatura, es igual a mz, esto es de la flexión, mz sobre ejx. El signo menos que aparece en la fórmula 8.3 se debe a que cuando tomamos valores crecientes, en aumento según el eje Z, corresponden valores crecientes de θ. Los valores de θ van disminuyendo según aumente el valor de Z. Cuando aumenta Z, gradualmente el diferencial de θ va disminuyendo. Ese es el motivo por el cual tiene el signo menos la ecuación. Ya seguramente se va a poder ver esto en un problema práctico, se va a poder apreciar mejor. En definitiva, la ecuación queda menos la derivada segunda de I al cuadrado respecto de Z al cuadrado igual a mz por E sub I. Y finalmente, la ecuación diferencial de la línea elástica tal y cual como se usa, que está en la expresión 8.4, es la derivada segunda de I respecto de Z es igual a menos mz, momento flector en este caso, sobre la rigidez de la viga EJZ. Es un diferencial de la ecuación elástica, que es la que vamos a utilizar para pequeñas curvaturas. En el caso de que se traten de vigas de eje muy flexible, cuando los desplazamientos no sean pequeños, se puede utilizar para la curvatura una expresión más rigurosa, definida como la fórmula 8.5, donde la curvatura se define como la derivada segunda de I al cuadrado respecto de Z sobre 1 más diferencial de I al cuadrado respecto de Z, todo eso elevado a la 3 medios. Esto se obtiene de una serie geométrica, ¿no? Más exactamente. Se fue.
Bueno, después no, un poquito más arriba. Y bueno, esto habitualmente se suele acotar la relación de la flecha máxima admisible en relación, se suele acotar, me refiero, se suele poner un límite, un valor límite a la relación de la flecha F. En este caso F no es plano de carga, sino es la flecha, el descenso vertical, referido a la longitud de la viga, entre 1 a 300 L o 1 a 500, por ejemplo, ¿no? Sí, vamos arriba. En la ecuación de la línea elástica, que ya vamos a tomar un ejemplo, a ver cómo se aplica esto. En la deducción de la ecuación de la elástica, en algunas circunstancias y en algunos métodos que vamos a ver, resulta más práctico partir de la ecuación de corte o de la relación funcional que existe entre el momento flector y el esfuerzo cortante. Y si recordamos estas relaciones de la estabilidad 1, la derivada segunda del momento flector respecto de la variable lineal diferencial de z al cuadrado, el esfuerzo cortante, la variante del esfuerzo cortante, Q respecto de z es igual a menos Q por z, ¿no? Si integramos una vez esta expresión, la integral primera, resulta que I es igual a menos mz EJ, rigidez de la viga. La integral segunda va a ser igual a menos QZ es J, y la integral cuarta va a ser igual a QZ por EJI. Algunos ejemplos de aplicación, sí. ¿Paso los ejemplos? Sí, pasa, ahí arriba, ahí. Vamos a ver el caso de una elástica, para el caso de cómo se aplica el concepto de la fórmula de la elástica o línea elástica, o cómo se determina la elástica, para una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente repartida, ¿no? En resumen, lo que vamos a determinar es una fórmula que va a permitir en cualquier punto de la viga determinar cuánto desciende el eje de la viga deformado. Obviamente en este caso es una carga distribuida uniformemente. Obviamente Q por L, esa es la carga máxima, sobre 2 es el valor de las reacciones, ambos apoyos, el fijo y el móvil, A y B eventualmente. Entonces la expresión general de momento vector va a ser igual. La reacción, Q por L sobre 2 por la distancia Z a cualquier sección, menos Q por Z al cuadrado sobre 2, menos el momento del sector de la viga cargada que se esté analizando. Esto metiendo en la fórmula, obviamente, pasando el término E por I, rigidez de la viga, al primer término, la derivada segunda de I multiplicada por la rigidez de la viga va a ser igual a menos la expresión del momento flector. La expresión del momento flector cambiado de signo. Bueno, esta expresión se la integra una vez. La integral primera, acá no cambió de signo todavía, cambia más abajo, es la integral primera de la expresión es Q por L por Z al cuadrado sobre 2 por Q por L sobre 2, me queda Q por L por Z al cuadrado sobre 4 menos Q por Z al cubo sobre 6 más una constante de integración C1.
integramos como si fuera una integral indefinida. Depende del camino que elijamos el valor de la constante de integración. Se integra como una integral indefinida. Integramos una vez más. Aquí si ya le cambió de signo, me queda Q por L por Z al cubo sobre 12, o sea, 4 por 3, 12, más Q por Z a la cuarta sobre 24 más C1 por Z más C2. La forma en que se determina, o sea, definiendo, encontrando los valores de las integrales indefinidas C1 y C2 y sustituyéndolo en cada una de las fórmulas anteriores, voy a obtener las ecuaciones que me permiten obtener elástica y rotaciones angulares. La integral primera me permite obtener rotaciones angulares en cualquier punto de la viga. Y la integral segunda me permite obtener descensos en cualquier punto de la viga. Para determinar las constantes de integración sabemos que cuando que en el punto z igual a 0, y es 0, lo cual me da que la constante C2 es igual a 0. En la expresión de la integral segunda, y que cuando estemos en el apoyo móvil, en este caso, cuando z sea igual a L, también el descenso vertical del punto de apoyo va a ser 0. Sustituyendo z por la longitud L, obtengo el valor de C1 que va a ser igual a Q por L al cubo sobre 24. Un poquito más arriba. Finalmente me quedan las expresiones definitivas de I, Z, I, Z, sustituyendo la ecuación de la elástica, y cuando, por razones de simetría para este caso, la flecha máxima, el descenso máximo, que se llama flecha, la flecha máxima va a estar dado en la mitad de la viga, o sea, para una longitud Z igual a L sobre 2. Sustituyendo Z igual a L sobre 2 en la fórmula de la integración segunda, obtengo el valor de la flecha F, que va a ser igual, un poquito más arriba, F resultante igual a 5 sobre 384 Q por L a la cuarta de JX. Esta es la fórmula que permite obtener el valor del descenso o el desplazamiento vertical máximo para el caso de una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida. Este es el valor que se obtuvo utilizando la expresión o la metodología de la elástica. La ecuación diferencial de la viga elástica, la elástica, aplicado para un caso de una viga simplemente apoyado, sometida a una carga uniformemente distribuida, me permite definir que el valor del descenso máximo, la flecha, vale 5 sobre 384 Q por L a la cuarta sobre EJ. Otro ejemplo. Un poco más arriba. Ahí. El caso siguiente que vamos a ver, el caso siguiente corresponde a una ménsula ubicada hacia la parte derecha, el empotramiento está en la parte derecha. Nosotros utilizando convenciones de la flexión, vamos a ir siempre de izquierda a derecha. Siempre vamos a ir de izquierda a derecha. En este caso, el momento en el extremo MZ, a una distancia Z cualquiera, que se indica como Z' en la figura, la figura 8.1,
va a ser igual a menos Q por Z al cuadrado sobre 2. Es negativo porque gira, el momento gira yendo de izquierda a derecha de acuerdo a la convención de M, Q y N, momento flector, que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es negativo. No, baja un poquito más. Ahí. Utilizando de vuelta, esta es la expresión genérica del momento, de la expresión del momento flector. Sustituyendo en la ecuación de la elástica, despejando, pasando el primer término, la rigidez E por I, me queda E por I, la derivada segunda, cambiado de signo, Q por Z al cuadrado sobre 2. Integramos una vez. Me aparece la integral primera, Q por Z al cubo sobre 6 más C1, y se integra una vez más. La integral segunda me da Q por Z a la cuarta, 24 por Z1 por C1 por Z más C2. En este caso, es conocido que en el empotramiento no hay desplazamiento ni vertical, ni horizontal, ni rotación angular. O sea que para Z igual a L, el desplazamiento vertical va a ser 0, y de aquí puedo obtener el valor de C1 igual a menos Q por L al cubo sobre 6. Cuando Z sea igual a 0, cuando I sea igual a 0, también en el empotramiento, Z igual a L, sustituyendo en la ecuación, en la integral segunda, permite obtener que C2 vale Q por L a la cuarta sobre 8. Finalmente, en la expresión general, en las ecuaciones ya conocidos C1 y C2, sustituidos en las dos expresiones anteriores, tengo la ecuación de la elástica, descensos verticales, y también la ecuación donde aparece C1 solamente, rotaciones angulares. Sustituido en la expresión, me permite obtener que la flecha F en el extremo pivotante, en el extremo Z igual a 0, que la flecha va a ser igual a Q por L a la cuarta sobre 8 EJ, rigidez de la viga. Descenso máximo en el extremo más alejado de un empotramiento, etc. Estos son dos ejemplos de aplicación de la ecuación de la viga elástica para determinar rotaciones angulares en cualquier punto de la viga, como también desplazamientos verticales, descensos en cualquier punto, en general descensos en cualquier punto de la viga. Bueno. No, esto hasta acá, o sea que después ya cambiamos de método, es otro método. Necesitamos hacer otras definiciones, sacar otras definiciones y hacer algún tipo de deducciones diferentes y razonamientos diferentes. Pero con esto que vemos hasta acá de la elástica, ya estamos en condiciones de calcular tensiones normales en la flexión, tensiones de corte en la flexión, el caso de flexión oblicua, y también estamos en condiciones ya de determinar desplazamientos en la flexión. O sea que hasta acá vamos a la clase, por esta semana, vamos a dejarla hasta acá, para esperar un poquito los problemas prácticos que puedan ilustrarnos mejor la aplicación de todas estas fórmulas que hemos visto hasta acá. ¿Me entienden, por favor? ¿Me avisan? ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Hasta acá. La clase por esta semana vamos a terminar acá. Lo próximo ya vamos a ver la semana que viene, y vamos a avisarles cómo vamos a hacer la semana que viene, porque creo que el viernes es feriado.
Vamos a avisarles si vamos a dar clase o no, porque también hay elecciones docentes. Ya le vamos a estar pasando el aviso con el ingeniero Urbieta. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Yo había ingresado un poquito tarde. No sé si tomó asistencia.